Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy en la transmisión de esta grabación. Tenemos una invitada de lujo, pero de lujo que ustedes no se imaginan, del otro lado del océano, allá en la tierra madre, de verdad, de nosotros. Tenemos en la compañía de Sol Blanco Soler, voy a presentárselas, pero no creo que sea tan necesario porque los que estamos metidos en este mundo sabemos quién es doña Sol Blanco Soler. Doña Sol Blanco Soler es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y miembro original del grupo EPTA, allá en 1987, que ha creado por el padre Pilón. Doña Sola ha escrito sin fin de libros, pero mencionando algunos, un libro llamado Más Allá, Hay alguien aquí, Crónicas del Más Allá, No saben que está muerto, Sobrenatural y Queridos Fantasmas. Y también como parte del grupo se dedican a la construcción de jornadas de investigación, que creo que hace poquito terminaron ya las jornadas de allá en Madrid. Eh, yo siempre trato de darles seguimiento a esas jornadas cuando las veo colgadas en YouTube, porque he aprendido montones a lo largo de todos estos años gracias al grupo ECTA. Doña Sol, desde San José, Costa Rica, buenas tardes, buenos días para nosotros, buenas noches para usted. Buenas tardes todavía para mí, pero Pues, buenos días y buenas tardes o buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando, porque quiere decir que les interesan estos temas, pero muchísimas gracias por esa presentación. Tú bien sabes que ninguno de nosotros podemos vivir de la parapsicología si la hacemos seriamente. Yo he sido profesora de la Unión Europea, porque yo soy máster además en la Unión Europea, pero te quiero decir que yo he hecho otras muchas cosas además de la parapsicología, pero la parapsicología es, ¿cómo te diría yo? Es el leitmotiv porque me ha dado muchísimas satisfacciones y me las sigue dando, que es lo importante. doña Sol, cuéntenos un poquitito, ¿cómo inició usted en el mundo de lo paranormal? ¿Cómo inició el grupo EPTA? Bueno, pues imagínate, siempre lo digo, fue una casualidad. Yo estaba terminando la carrera de periodismo porque yo la tuve que hacer cuando ya era mayor, ya mis hijos tenían cierta edad y yo podía dedicarlo al estudio. Y un buen día mis padres vivían al lado de los jesuitas y le metieron en el buzón de cartas un programa que era, fíjate, estamos hablando de 1978, en el que el padre Pilón fue la primera vez que organizó unas jornadas, y fíjate tú, en el convento de los jesuitas. Te lo digo todo esto porque hay gente que siempre opina cómo un cura estaba metido en estos temas, porque estos temas no tienen nada ni de brujería, ni de hechicería, ni de nada. Es una ciencia reconocida por la UNESCO y por la Asociación Americana de las Ciencias, que tiene cátedras de parapsicología en grandes partes del mundo, y lo que pasa es que la gente no tiene la información adecuada. Claro. Y luego los medios de comunicación han divulgado los fenómenos paranormales, siempre acudiendo a personajes, pues brujitas, pequeños videntes, personas sin cualificación real de conocimiento, que muchas veces lo que tienen son bagajes culturales, bagajes de costumbres casi te diría que tribales, y que dan una explicación a los fenómenos, pero que están muy equivocados porque no los han estudiado. Y entonces pueden hacer mucho daño. Yo perdonadme que os diga, pero nosotros en nuestras investigaciones encontramos a gente muy desesperada precisamente por la información que les han dado este tipo de personas, que les han dado siempre unas causas de lo que les pasa totalmente satánicas, espíritus malignos, males de ojo, imagínate, todo lo que puedas meter en ese cesto de la superchería y de la sugestión, no lo olvidemos, son capaces de destrozar a las personas. Y luego vamos nosotros a tratar de apaciguarles, de darles la información adecuada, de decirles si verdaderamente hay algo que se puede solucionar, pero muchas veces se solucionan con conversaciones. Hay mucha soledad, mucha incomunicación, mucha ignorancia, y supongo que vosotros que os dedicáis a esto os lo habréis encontrado a manos llenas en vuestros recorridos de particulares, ¿no? Pues sí, aquí nos topamos, doña Sara, aquí nos topamos con esa situación también. Mucha gente, mucho grupo que abusa de la inocencia de las personas que lo llaman. Hemos tenido casos en donde, bueno, hubo un caso en donde otro grupo que había ido anteriormente les había dicho a la familia que tenían que mudarse de la casa porque en el espejo
tenían una mancha que era un demonio, y era simple y Madre, sencillamente una mancha. madre Y, mía. y nos topamos con ese tipo de situaciones. Le cuento que nosotros iniciamos también con un sacerdote, no como parte del grupo, pero aquí en la Universidad Católica de Costa Rica, el padre Pacheco fue el que nos motivó en unas charlas de él a hacer investigaciones reales a través de la parapsicología, Oh, nos enseñó los términos reales de la parapsicología, claro, lo que es un poltergeist, y a diferenciar eso. Y también era un jesuita. claro, es que la gente, por eso te digo que mezcla muchas cosas quizá por ignorancia. Es decir, el padre Pilón ha ejercido siempre, porque él era radiestesista, él buscaba agua, personas desaparecidas, y era genial porque tenía ese don para la radiestesia. Que la radiestesia, para mí, sobre todo la radiestesia normal, es la captación de las alteraciones del campo magnético producidas por el paso del agua normalmente o de minerales, pero él tenía también la capacidad o la sensibilidad, porque sabéis que los enterramientos, los huesos, alteran también el campo magnético normal. Entonces, cuando tú pasas por una tumba, eso lo hacíamos y era muy divertido. En las iglesias estas muy antiguas, que sabéis que hay montones de lápidas en el propio suelo que vas pisando, y él pasaba con el péndulo y decía, aquí hay huesos, aquí no. Es decir, porque se daba cuenta a través del péndulo si ahí había realmente enterramientos o no lo sabía. Pero te quiero decir que lo mío empezó por la casualidad. Empecé a asistir a esas jornadas. Para mí fue que yo no me había metido nunca en estos temas, pero para mí fue asombroso porque, claro, ahí estaban personas con unas cualificaciones, digamos, académicas y de todo, y que estaban hablando de parapsicología y de los fenómenos paranormales, que yo me quedé tan alucinada que, bueno, yo seguía con la carrera, pero empecé a brujulear, buscar libros de Óscar González Quevedo, que vosotros sabéis que fue uno de los pioneros, también Claro. sacerdote. Y bueno, pues dio la casualidad, porque para mí en la vida yo creo que la vida te va llevando por un camino, te digo sobre todo por la edad que yo tengo, que tengo ya mucho recorrido, y cuando echas la vista atrás te das cuenta que hay momentos determinados de la vida por los que pasa un tren cerca tuyo y puedes cogerlo o puedes no cogerlo. Y yo fui a una reunión social y allí me encontré con el padre Pilón. Y entonces, por educación, naturalmente, yo me acerqué para saludarle y decirle que yo había sido alumna del curso que había organizado él unos meses antes y tal. Pues yo debo de reconocerlo, le caí en gracia, como decimos aquí. Es decir, enseguida me dijo, no te preocupes, hija, yo te voy a llevar a unas cenas que yo organizo todas las semanas de gente que les gustan estos temas, ¿sabes? Y ahí empezó esa relación de tipo personal, que es donde yo en esas cenas, en esas reuniones, empecé a conocer a la gente, pues a mediums, a sensitivos, a gente que le gustaban estos temas de físicos, de astrónomos, de astrólogos, porque él siempre invitaba en los postres a una persona entendida de un tema concreto para que, mientras tomábamos el postre, nos diera esa charleta sobre lo que él hacía. Tú imagínate qué fuente de contactos para mí fue tan importante esas reuniones. ¿Qué pasa? Que cuando luego él se da cuenta que en Estados Unidos y en Inglaterra esas personas sueltas, individuales que iban investigando, se estaban configurando en grupos, digamos, multidisciplinares, él un día nos reúne a los que él eligió, porque el otro día muy gracioso, me decía alguien en una entrevista, me decía, bueno, pero hubo un casting para meter a esta. Digo, no, en aquel momento el padre Pilón tenía mucha autoridad, él eligió a las personas que él creyó complementarias, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues él eligió, por supuesto, a Paloma Navarrete, porque en aquel momento era la vidente, luego a Piedad Cabero, que es empresaria, y para cosas de grabaciones audiovisuales, luego dos físicos, uno de la rama de óptica y otro de la rama de geología, para que fueran complementarios también, a un arquitecto. Y cuando llegó el momento a mí le digo, pero vamos a ver, Pater, ¿y yo qué voy a hacer en el grupo? Y dice, hija, ¿qué le vamos a hacer? Eres periodista. Él no tenía demasiada simpatía a los periodistas, ¿sabes? Y entonces dice, hija, ¿qué le vamos a hacer? Eres periodista. Pues tú ocúpate de los archivos, de la redacción de informes, de coordinar a las personas, de hablar con ellas y seleccionarlas, ¿sabes? Toda esa especie
vamos a llamarlo así, de periodismo, relaciones públicas, que fue la que me metió en el grupo por eso. Así que fíjate si no fue casualidad. En la vida muchas veces te vienen las cosas por caminos que tú ni te imaginas, ¿no? Pero que ahí están. Doña Sol, y entre Dime. todos los casos investigados, tengo por acá y he visto en algunas entrevistas, ustedes fueron de los primeros grupos que estuvieron en las caras de Belmes. Claro, nosotros, mira, las caras de Belmez empezaron como, me parece que fue en el 71 o 73. Pilón fue el primero que fue allí con Hans Bender, el famoso Hans Bender, ¿os acordáis del gran parapsicólogo alemán que vino a España y él mismo dijo que las caras de Belmez era el fenómeno paranormal más importante del siglo XX, cuando él las conoció. Nosotros estuvimos, el grupo EPTA, pues mira, casi 10 años, yendo todos los años a Belmez para filmar las caras, porque las caras mutaban continuamente. Entonces, para hacer un seguimiento de la evolución de esas caras en el cemento del suelo. El suelo era cemento. Nosotros hicimos análisis de eso y no había ni anilinas ni nitrato de plata, porque se dijo barbaridades, ya sabes, la gente que no entiende, que Claro. investiga, que no ha aparecido además por allí. Bueno, dijeron que si eran las huellas de un zapato número 43, que si la pobre María esta, que era muy primitiva, era una mujer de pueblo, pero vestida de negro, pueblo. Y entonces que no, que es que ella dibujaba por la noche, pero si las caras esas, yo la he visto pasar la fregona con detergente para ver si ya se iban de una vez las caras, y las caras es que afloraban del fondo del cemento hacia arriba, no hacia arriba hacia abajo, sino de abajo arriba. Yo tengo todo el capítulo de Hay alguien aquí, del primer libro mío, dedico todo un capítulo a ese desarrollo y esas características que tenía las caras de Belmez. Todos dijimos que cuando se muriera María el fenómeno desaparecería. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que o María lo producía por un fenómeno poltergeist, o bien ella servía de medium a alguna entidad del más allá que producía ese fenómeno. Yo me inclino más a pensar en el primer apartado. Yo creo que ella era una persona extraña de psicología, era muy introvertida, había tenido muchos problemas en su vida, familiares y de todo tipo. Y yo creo que María, que era muy hermética, porque era muy hermética, yo creo que ella tenía problemas internos suficientes como para crear esas caras. La prueba es que una de las veces viviendo ella, la internaron 15 días en el hospital y empezaron a diluirse las caras, solamente Caray. por ausencia de 15 días. Y ahora cuando ha muerto, yo he visto las caras, están todas desdibujadas, son manchones, no tienen personalidad ninguna, porque las caras de Belmez tenían peinado, tenían Claro. traje, tenían expresión, veías que si era una mujer, bueno, no sé si, supongo que habréis visto las fotos de las caras de Belmez. Sí, fuimos de los pioneros, lo mismo que aquí fuimos al Palacio de Linares, El también Palacio de Linares. Museo Reina Sofía y otros edificios oficiales que no puedo deciros porque estábamos siempre con invitación, ¿sabes?, solapada para que aquello no se supiera, por supuesto. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna intervención. Sí, por favor. Bueno, voy a realizar una pregunta a Doña Sol. El otro día estaba viendo una entrevista, creo que era del libro Crónicas del Más Allá. Sí. Y usted habla de ciertas, voy a ver si lo digo bien, leyes universales, ¿verdad? Que en el más allá se cumplen sí o sí, independientemente de la religión o de las creencias de la persona. Sí. ¿Podría tal vez, no sé, enumerarnos o contarnos un poquito a qué, digamos, esas leyes universales o esos procesos que van a suceder, ¿verdad? Sí. Aparentemente en el más allá, como sobre todo las personas que tal vez están entrando dentro de lo paranormal o que quieren empezar a conocer esto, Sí. ¿verdad? Sí. Como qué nos espera, por decir de alguna manera. Bueno, pues mira, yo te diría así a grosso modo, porque es un libro entero, tardé 3 años en hacerlo, porque está todo, que lo que hice fue recopilar comunicaciones del otro lado en la que hablaban de su situación y de esas leyes y de ese proceso que pasamos todos cuando nos morimos. Entonces yo lo único que hice al nivel antiguo, porque yo cuando estudié la carrera no había ordenadores, no había nada de esto, yo lo trabajaba con fichas, que si conocéis a alguna persona mayor
que ha estudiado, pues estudiábamos con fichas y con máquinas de escribir de dedito, nada de ordenadores. Entonces, yo lo que hice fue leerme todos esos, pues no sé, casi 50 libros me tuve que leer en francés, en inglés, en español no había nada, que por eso yo escribí ese libro, porque en español no había nada sobre ese tema. Había traducciones de mediums americanas o inglesas, pero que estaban ya traducidos, que quiere decir que no eran originales nuestros. Y entonces lo que me impresionó es que a medida que yo iba recopilando esas comunicaciones y clasificándolos en función de las etapas diferentes por las que tenemos que pasar, todas decían lo mismo. Es decir, todas las comunicaciones a su llegada es que nunca pensé que esto era así. Esto es mucho más bonito de lo que yo pensaba, que yo lo tengo todo con bibliografía al final del libro, por si alguien quiere consultar de dónde he sacado yo esas comunicaciones, ¿me entiendes? Entonces, eso es un primer paso, las sorpresas de mucha gente que no espera que haya un más allá y que sin embargo lo hay. Y entonces siguen viendo, siguen oyendo y están en esa interfase. No te olvides que esa interfase de la que yo hablo, que fue un español el que lo definió así, porque él era un químico industrial, y él explicaba que el aceite y el agua, cuando lo mezclas, de momento si lo bates se mezcla, pero siempre al final terminan teniendo una posición diferenciada con una línea casi milimétrica de diferencia, que ellos llaman en esa profesión la interfase. Entonces le dio pie para que él, que se dedicaba a la investigación normal, determinara que esa interfase, que ese nivel pequeño que tenemos de adecuación, hay gente que muere y se queda en esa interfase para adecuarse a esa nueva situación antes de dar el paso definitivo, porque parece ser que cuando das ya el paso definitivo, ya no tienes ningún interés en volver aquí. Es decir, que tendríamos que fantasmas, impregnaciones, por supuesto, toda la fenomenología que puede darse aquí, pero que el origen puede ser del más allá, es siempre de esas personas que se han quedado en la interfase. Las causas pueden ser múltiples por las que se quedan, siempre voluntariamente, siempre pueden dejar esa interfase y pasar al otro lado. Entonces, fijaros, esa primera sorpresa, esa primera situación es la de sorpresa. Sorpresa porque se ven con un cuerpo físico. Lo que pasa es que ellos dicen que tienen una vibración más alta, su composición molecular, y que por eso, claro, los vivos no entran dentro de nuestro campo visual. Nuestro espectro visual es muy pequeño, muy limitado a derecha e izquierda. Entonces, todas esas te dan las explicaciones, ¿sabes lo que digo? Que se encuentran muy bien y luego ya, bueno, primero es el desprendimiento, que como sabes, hay unos que hablan del cordón de plata, que yo ya lo hablaba el Eclesiastés, que yo lo pongo como cita en mi libro, que el Eclesiastés, imaginaros los 1000 años que tiene, ya decía, acuérdate de tu creador antes de que se rompa tu cordón de plata. Qué curioso, ¿no? Que eso esté reflejado en un libro bíblico de hace un montón de años, y que sin embargo la existencia del cordón de plata, que es lo que te hablan muchas comunicaciones, que ellos para desprenderse de este cuerpo físico hay como una ruptura, como un cordón umbilical en el fondo, fíjate tú. Es Y es que Perdona, sí, sí, sí. ahora que toca textos bíblicos, los textos bíblicos algunos dan pistas. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Claro, ese también lo digo yo cuando hablo de que el más allá está hecho de muchos niveles de evolución. Es decir, la casa de mi padre hay muchas moradas. Claro que sí, porque son grados de evolución. No todos vamos al mismo nivel en función del grado que hemos evolucionado. Bueno, si crees en la reencarnación, es de las otras vidas. Yo eso lo tengo también muy aparcado, digamos, porque ahora se habla de código genético, de la memoria celular. Vamos a ver, ¿sabes lo que digo? Es como el déjà vu. El déjà vu es algo que la gente dice que son visiones de otras vidas. No, muchas veces es porque tú has sido pequeño, has estado en brazos de tu padre, tu madre o tu tío, has estado en ese lugar, pero el inconsciente graba todo y luego tú ¿cómo se llama? Conectas con el consciente y cuando vas a un sitio dices, caray, si esto lo he visto yo ya. Tienes que escarbar y hacer una investigación seria. Es decir, no se puede
que yo no niego, pero las comunicaciones que yo hice para ese libro te decían que unos, la mayoría que no sabían de lo que estaba yo hablando, vamos, de lo que yo preguntaba, y otros que era optativo, que había gente que en situaciones de, imagínate, que tienen mucho que... Es que no me gusta la palabra purgar, porque no existe lo de purgar. Yo iba a tocarle la palabra purgatorio precisamente como un mal concepto de lo que hay en el otro lado, por supuesto. Claro, es que bueno, date cuenta que ya el Papa, me parece que fue Juan Pablo II, que lo tengo yo, vamos, también en el libro ese, en la revista Astra del Vaticano lo publicaron, que él dijo que el infierno no era un lugar, sino que era un estado de ánimo. Date cuenta lo que esto significa. Es decir, que el fuego eterno, los tizonazos, ¿me entiendes? Es decir, tú al llegar allí puedes llegar a crearte tu propio infierno por un problema de contenido mental que tengas cuando mueres. Tú imagínate una persona que se ha cargado a muchas personas o que no ha tenido nunca conciencia, llega al otro lado y se da cuenta, porque cuando llegas al otro lado, uno de los peores momentos que pasas es que nadie te juzga, sino que te ponen la película de tu vida, es que se llama memoria panorámica. Y entonces ellos te dicen que es el peor momento que pasas en el otro lado, porque tú te ves toda tu vida objetivamente, como espectadora de tu propia vida. Y ahí no tienes muletillas de decir, hice esto por esto. No, porque ahí aparece el por qué lo hiciste o por qué lo omitiste, las consecuencias que han tenido tus actos, buenos y malos, no solamente los malos. A veces te sorprendes que muchas veces has hecho un bien sin tener conciencia de haberlo hecho, pero todo eso lo ves. Y siempre lo ves con alguien de evolución superior que te acompaña para animarte en tus momentos de bajón, de cuando ves esas cosas. Por lo tanto, eso que me habíais comentado, creo, de que ese más allá es igual para todos, sí. ¿Por qué? Porque las religiones lo que son, y me parecen muy lícitas, yo soy creyente y practicante en mi religión, pero ¿qué son? Son métodos, vehículos de rendir culto a Dios, el que sea y en el que creas, pero son todos válidos. Vamos a ver, ¿por qué si una persona es, vamos a ver, yo misma he nacido en Madrid y soy española, pero si yo hubiera nacido en Rabat, pues sería musulmana. ¿Tú me entiendes lo que yo quiero decirte? Es decir, no se puede despreciar o juzgar a alguien por la religión que tiene, porque la mayoría de las veces la religión que tiene está dada desde el nacimiento por su lugar de procedencia. Por lo tanto, yo no sé si es que yo empalmaría como las cerezas, ¿sabéis? Una idea con otra y prefiero parar y que me sigáis haciendo preguntas porque a lo Doña mejor... Sol, en este proceso de evolución, ¿dónde queda la reencarnación? Bueno, es que es lo que yo te digo, porque ellos te dicen que tienen un proceso de evolución allí sin necesidad de reencarnarse, que allí sigues aprendiendo, que todo lo que has aprendido aquí te lo llevas. Fíjate qué cosa más curiosa. Es decir, que tú puedes evolucionar, te dan tareas. Mira, nosotros tuvimos un caso de un médico que se aparecía aquí en un hospital muy importante de aquí de Madrid, en la puerta de un ascensor. Bueno, estuvimos ayudando a otros personajes que había allí, que habían muerto en el hospital, pero al fin contactamos con ella y le dijimos, vamos a ver, doctora, ¿usted qué hace ahí? Que ya hay varias personas que la han visto a usted con la bata blanca al pie de este ascensor, con su fonendo, ¿sabes?, en el cuello. ¿Qué hace usted aquí? Dice, no, si yo sé muy bien que estoy muerta. Dice, pero a mí me han encomendado la tarea de acompañar a la gente que muere hasta el otro lado. ¿Te das cuenta? Ya no sé qué interesante. Unas veces tareas de ayuda. Piensa que ella ya no tenía cuerpo y la persona que muere tampoco. Entonces les es mucho más fácil, digamos, esa intercomunicación entre ellos. Pero claro que tenemos maneras. Otra cosa es que yo, que no soy muy partidaria de pensar en la reencarnación, porque no tengo tampoco pruebas taxativas y las comunicaciones que yo he leído en el mundo entero, ninguna te habla de esto. Ahora, eso no quiere decir que no haya religiones en el mundo que crean fervientemente que la manera de evolucionar es la rueda de la vida. Es nacimiento, reencarnación, nacimiento, reencarnación, nacimiento, reencarnación. Puede ser, pero
no sé qué decirte. Bueno, yo le cuento que yo no quiero volver después de irme. Nada, yo nada. A mí cuando me preguntan, pero a ti, digo, yo no me apetece en absoluto, vamos. Y Yo más, tampoco. y Ya más, fue suficiente, digo yo. Doña Sol, sí, dentro de su experiencia y las investigaciones, estudios, amplios estudios, etcétera, ahora hasta el principio me parece que dijo que no existían espíritus malignos, por decirlo de alguna no, manera. Hoy en no, día sabemos que hay personas que nos hablan de que si el bajo astral y que si entidades, etcétera. pero Podríamos, sí, perdón, sí, podríamos decir desde su perspectiva que entonces existen o no existen entidades, por llamarlas así, que ya pertenezcan al más allá desde cero, o que todas han estado en este plano de nosotros y que han pasado por esa interfase y luego llegan al más allá. ¿Cómo lo ve usted? naturalmente, vamos a ver, la gente que habla de bajo astral no habla de parapsicología. La parapsicología no tiene en cuenta el bajo astral, nunca. Es decir, eso es una creencia, ¿cómo te diría yo? Es que no quería darle adjetivos, pero es muy primitiva. Es de gente, te iba a decir, poco evolucionada la que dice eso. El bajo astral sería la persona que tiene mucho que evolucionar en el otro lado, pero es que ellos les adjudican una mala idea, unas ganas de dañar al vivo, que yo no estoy de acuerdo con ellos, porque nosotros hemos contactado con maltratadores, con asesinos, con asesinados, con pederastas, bueno, de lo mejorcito de la sociedad a veces, ¿eh? Y ninguno ha tenido, mala intención con los vivos. Lo que están es desesperados por ellos mismos. Es como los suicidas. Los suicidas tienen el mismo tratamiento, por favor, que cualquier persona que muere. ¿Por qué? Porque el suicida que llega a ese punto, hay un porcentaje enorme que es por trastorno mental transitorio. Si no le puedes exigir a esas personas la responsabilidad de haberse quedado sin quitarse la vida, porque ellos en esos momentos la única vía que veían era esa, para eludir el dolor, para eludir la responsabilidad, para eludir muchas cosas, que ellos luego tendrán que rendir cuentas de esas debilidades, llamémoslo así, en el otro lado y contrarrestar con buenas acciones o con lo que sea, porque yo ahí no me meto en absoluto, pero parece ser que hay una justicia, hay un Estado, pero también son atenuantes, por favor. Yo lo que siempre digo es que la mayoría de los suicidas lo que son, en el fondo, tienen una cobardía tremenda. Y yo te lo digo porque yo conozco dos próximos a mi familia que se mataron por deudas económicas y lo que no se dieron cuenta es que las deudas económicas se las dejaban a sus hijos, porque eso no se extingue. Y tú te matas, te quitas del medio. Y las deudas que tú has contraído van a parar a tus hijos. Pues eso lo único que me demuestra es que están en una locura transitoria, que no ven claro, no ven claro. Solamente, fíjate, allí te dicen que la única explicación, digamos, benevolente y de mérito hacia una persona que se suicida es para salvar a otra. Tú imagínate, por ejemplo, que tú en plena guerra, tú te pones delante de una bala para salvar a un amigo tuyo. En el Y eso fondo, tiene mérito. sabes que el tiro lo vas a recibir tú. Es como si fuera un suicidio. Claro. Pero ¿por qué lo estás haciendo? Para salvar la vida de otro. Entonces, eso parece que tiene un tratamiento especial. Doña Sol. Sí, dime. Perdón, es que están muy emocionados todos y si no, no se me va el hilo del asunto. Con base a esto mismo y esto que mencionaba sobre la no existencia, digamos, de las entidades malignas, cuando uno se encuentra con un caso de supuestos ataques, de supuestos arañazos o ese tipo de cosas, lo asocia más entonces a un poltergeist psicosomático o algo así, o cómo lo abordan. Todas las, digamos, los estigmas, vamos a tocar un tema un poco delicado. Los estigmas están causados siempre por la mente del extremadamente religioso, que lo que hace es somatizar los sufrimientos de Cristo en su propio cuerpo. Es como las dermografías, las heridas, los números, letreros que se hacen. Eso los psiquiatras lo saben perfectamente. Son procesos psicosomáticos todos. Qué curioso que los estigmas se los hacen
en la palma de la mano. A Cristo no le crucificaron en la palma de la mano, le crucificaron aquí, porque si lo hubieran hecho aquí se hubiera roto con el peso aquí. Y entonces eso está médicamente demostrado, que la crucifixión se hacía siempre aquí, porque toda esta barrera de huesos tenía mayor aporte de sujeción. Sin embargo, los estigmas aparecen en la palma de la mano. ¿Por qué? Porque la imaginería, las pinturas, las esculturas, todo aparece siempre el Cristo clavado aquí en las palmas de la mano. Os estoy tratando de dar una explicación que a lo mejor habrá gente que me llame, bueno, anatema o lo que sea. No estoy de acuerdo. Hoy hemos tenido un evangelio aquí en España muy bonito en que decía que cuando, hombre, que las dudas que puede tener un creyente son totalmente lícitas. Lo que no se admite es la indiferencia, pero la duda, claro que es lícita, que tú tengas dudas, aunque seas creyente. Por lo tanto, que cada uno piense o sienta lo que quiera, yo lo respeto, pero yo doy la explicación desde la parapsicología, ¿eh? Pero yo sé, porque hay gente que te dice que le tiran de los pelos, sugestión, todo. Es un problema de sugestión. Tenéis que escarbar cuando os hablan de eso para... Ah, bueno, y hay otra cosa que vosotros que sois investigadores, el mal de ojo. El mal de ojo, tú siempre cuando alguien te vayas a su casa, no, es que me está pasando de todo porque me están haciendo un mal de ojo. ¿Y quién cree usted que le está haciendo el mal de ojo? Ay, sí, mi cuñada, mi amigo, saben perfectamente quién les está haciendo el mal de ojo. Y entonces tú sigues. ¿Y por qué cree usted que le está haciendo el mal de ojo? Bueno, es que tuvimos problemas en un momento determinado. Sentimiento de culpa. El mal de ojo siempre enmascara un sentimiento de culpa. Tú no te has portado bien con esa persona, de repente te va mal en la vida y entonces tú justificas los males que te vienen porque esa persona se está vengando de lo que tú le has hecho. Tenéis que ser psicólogos. Claro que sí. Para Doña ayudarte. Sol, un par de consultas. Dime. Cuéntenos la historia del baúl del monje, que creo que es uno de los casos más famosos del grupo ECTA, Bueno, como caso vamos a ver. parapsicológico. Vamos a ver, no es, verás, vosotros que sois investigadores os cuento un poco la base del tema, porque eso no todo el mundo se le puede explicar, veréis. Nosotros nos llaman porque el baúl del monje era lo que llamamos aquí es una almoneda. La almoneda es un lugar donde la gente va depositando objetos que ya no quiere para que esa persona se las venda a través de una comisión. ¿Comprendéis el negocio? Bien, quiere decir que en esa tienda había de todo para vender. Había cosas antiguas, cosas modernas, cosas de buen gusto, cosas de mal gusto, pues lo clásico en una tienda de estas. Era un piso pequeño que tenía distintas salitas y en cada salita pues tenían objetos diferentes. Bien, en un momento determinado en esta tienda pues empiezan a ocurrir fenómenos de efectos físicos. Es decir, cristales que caen del techo, ceniza, ruidos dentro de un armario, cosas raras. Tanto es así que ellos tienen que empezar, cuando tienen clientes viendo los objetos, tienen que empezar a mentir y a decirles, pues es que ha habido un pequeño terremoto, es que están haciendo obras en el piso de abajo, ¿entendéis? Pero ya llegó el tema tan fuerte que ya nos llamaron. Bien. Y nos encontramos con una casa que tenía una historia. En ese local había vivido un abogado, laboralista que llamamos aquí, que se había muerto abrasado por el humo de un brasero gigante para calentar la habitación. Primer dato de la historia del lugar. Luego había una niña que vivía en el piso de abajo, que era una niña deficiente, llamémoslo así, y que ella nos contaba, porque ella era una niña pues que mentalmente tenía 6 años, aunque tenía 14, ¿entiendes? Es decir, le gustaban las muñecas y decía que las muñecas por la noche se le movían. Claro, ahí teníamos un posible origen también. Pero claro, enseguida nos dimos cuenta de que todos los fenómenos estaban vinculados con el dueño de la tienda, el que llevaba el gerente de la tienda, que por cierto era también de vuestro continente. Y encantador, pero qué curioso. Cuando empezamos a hacer la investigación,
averiguamos que este chico había tenido ya 2 antecedentes de poltergeist en lugares diferentes. Uno en una casa particular, que estaba la hija de Piedad Cabero, precisamente la que grababa las cosas, que, bueno, los vasos de whisky estallaron, un cuchillo se desplazó hacia la pared y tal. Y luego en un trabajo, él que había trabajado en un laboratorio de productos químicos, los matraces estallaban. Entonces, con esa, que eso es lo que te digo, que hay que hacer investigación. Con todo eso, porque tardamos 6 meses yendo todos los miércoles, recabando información, y con la información esta y con la comprobación que cada vez que le poníamos nervioso los fenómenos se multiplicaban por 10, pues claro, que ello fue apasionante. Imaginaros vosotros que habréis leído en los textos de los tratados de parapsicología los fenómenos poltergeist, y es que a mí me caía la ceniza, veía desenroscarse las bombillas solas en los apliques, las flores estas de Brasil dentro de una bandeja salían disparadas, es decir, se materializaban y se desmaterializaban objetos, porque como íbamos grabando, cuando algo desaparecía, rebobinábamos y veíamos que ese objeto estaba en otra salita, ¿sabes? En 2 momentos antes. Os quiero decir que fue muy espectacular por lo que tenía eso, el fenómeno. Es que el fenómeno poltergeist es muy espectacular. Y sin embargo la gente siempre lo asocia, pues bueno, la película de Poltergeist de Spielberg, que la primera parte está bien, pero luego la segunda parte desbarra, y entonces ya tenemos ahí los indios en la piscina, ¿os acordáis? Por los pasillos, la niña con el cordón umbilical que se mete por la televisión, ahí se desbarra, ¿eh? Pero la primera parte no estaba mal, los fenómenos paranormales eran bastante coherentes. Del baúl del monje salieron al cine en fenómenos, ¿verdad, doña Sol? Sí, bueno, vamos a ver, volvemos a lo mismo. Fenómenos es una película que hicieron inspirándose en nosotras. Digo en nosotras porque yo quise que se metieran también a los varones, pero determinaron que como estamos viviendo esta época de exaltación femenina, pues que les parecía más comercial hablar de las 3 mujeres fenómenas y no dar cancha o pie a los personajes masculinos. Os digo la verdad, porque esto yo me indigno totalmente, porque yo puedo ser feminista en defender los derechos de la mujer, pero no hasta el punto ese de ¿sabes lo que digo? De desbarrar, sí, claro. También. Desbarrar. Entonces hicieron una película en la que, bueno, al padre Pilón el espíritu lo mata a primera de cambio. El padre Pilón murió de una neumonía en el hospital como por la edad que tenía y eso. Pero nada es verdad, de la segunda parte nada es verdad. Ni hubo inquisidor, fue un poltergeist de libro. Y así se lo dijimos al dueño. Y no quiso nunca admitir que era él, porque claro, yo comprendo que es muy duro. Cerraron la tienda, porque dijo que él no podía mantenerse así. Le seguí en la primera parte de sus actividades, pero luego no he podido seguirle porque normalmente siguen produciendo fenómenos por donde va. El agente causante de un poltergeist, a no ser que se rebaje su ansiedad, se rebaje y solucione su problema interior, el fenómeno se sigue produciendo. Todo eso que nos está contando doña Sol ha sido la base del crecimiento y educación que como grupo nosotros también tratamos de llevar. Lo que doña Sol nos está contando de los fenómenos poltergeist lo hemos vivido, Oscar, Isela, Alex, lo saben, y la negación de la persona cuando está produciendo los fenómenos también. Claro, claro. Porque ¿sabes por qué? Porque para ellos es como, para mí es absurdo, ¿eh? Pero para ellos es más fácil decir que tienen un demonio, vamos, un espíritu, porque se creen que tú, yo o cualquiera vamos a hacer así y se los vamos a desaparecer. Va a acabar. No, así, es que el poltergeist tienes que recomendar a la gente causante que vaya a un psicólogo, porque tiene que resolver su conflicto interior. Y mientras no lo solucione, los fenómenos se van a seguir produciendo. Sabes que los americanos dicen que el poltergeist es siempre una terapia para la persona que lo produce, porque no somatiza los problemas. Tú, yo y cualquiera tenemos un problema y nos quedamos sin dormir, tenemos ansiedad, taquicardia, alergias. ¿Me entiendes? Sin embargo, ellos cuando llegan a un grado de tensión interior, ¡puf!,
lo echan, que se llama una psicorragia en parapsicología, que no sabemos todavía lo que es, pero que causa efectos físicos. Cuando algo se mueve es porque tú has ejercido una presión sobre él, sobre todo Así, por la vida, ¿entiendes? yendo por Entonces, la parte de la parapsicología, y ya casi le doy la palabra a mi compañero Oscar, sí, hace muchos años, iniciando el grupo, cuando tuvimos las experiencias tal vez más fuertes, tuvimos un caso en una provincia de nosotros, aquí en Costa Rica, en Guanacaste, muy alejadito, en una zona muy humilde, de una casa donde había fuego espontáneo, donde ¿no? había una aberración hacia las imágenes religiosas, Claro, y nos dimos cuenta que era una niña ya crecida, podía tener 14 años por ahí, pero con una mentalidad como de 5, que sí, vivía sola con el papá y la abuela. El papá se iba a trabajar y la abuela, ultra religiosa, pero ultra claro, religiosa, pasaba solo con la niña 24 horas al día. Y al sí. final de cuentas, los vecinos le habían dicho que eran las brujas, que pusiera cruces por acá, que agua bendita por allá, y al final era la chiquita. Fue un caso que se los traigo a colación porque previo a estas entrevistas quería conocer un poco más y me encontré el caso de Córdoba del chiquito Paquito, que Ah, ustedes, claro, que ustedes vivieron, Paquito, y lo pero oye, asocié mucho con este de nosotros. claro, oye, pero curiosamente, después de Paquito, hemos tenido otros 2 casos de abuelas. Mira, tuvimos uno que era un niño disminuido psíquico también. Fíjate qué Ujú. curioso. Hay que tener en cuenta este tipo de niños, ¿eh? Porque tienen mucha facilidad para crear fenómenos. Este era un niño que la abuela pasaba temporadas con los padres y con él y con sus hermanos. Bueno, pues cada vez que iba la abuela, la tenía martirizada. No te digo más que una vez la abuela sentada en una silla, levitó la silla y paseó a la abuela en levitación por todo el pasillo. No Y los puede ser. padres decían, no sabíamos qué hacer, esto debe de ser algún espíritu que está aquí en la casa. Y nosotros decíamos, qué raro, porque cuando la abuela se iba a su casa, todo se quedaba. Hasta que nos dimos cuenta, porque por eso te digo que tienes que ir un día, porque siempre te mienten, ¿eh? Aquí guárdame el secreto, pero cuando te llaman para que les ayudes nunca te dicen la verdad. Esa es otra, que Es si cierto, quieren que les ayudemos, tienen que empezar por contarnos la verdad, pero la tienes tú que averiguar después de sondeos, de manejos psicológicos y de todo. Bueno, pues los padres terminaron diciéndome que es que habían hablado de llevar a este niño a una escuela especial. El niño que había oído esto lo achacó a que es que querían que la abuela se fuera a vivir con ellos. Y por eso, como él estorbaba, le metían en un colegio especial. Y entonces le dijimos, por favor, vamos a ver, tenéis que solucionar este problema con este niño. No tenéis que hacerle creer, o si lo cree, tenéis que decirle que eso no es verdad, o y tu madre que tarde en venir hasta que él, ¿sabes lo que digo? Un claro. tratamiento psicológico al tema familiar. Y lo de Paquito era lo mismo. El niño odiaba a la abuela porque la abuela era un elemento contra la madre y contra todos. Y a nosotros, bueno, no lo puse en el libro, pero quisimos casar a la abuela con un señor para quitarla de la familia. Buena terapia, ¿la lograron casar? Pues mira, en vísperas, los hijos del viudo que se iba a casar con ella le dijeron que no hiciera esa barbaridad y que no se casara con ella. Yo lo comprendo, porque la señora era de armas tomar, ¿eh? Era No cosa sé seria. si habéis visto alguna pintura de Torres, uno del siglo XIX, que es con unas mujeres andaluzas con un moño aquí abajo y la cara muy cetrina, muy así, con mucho poder la mirada. Con Bueno, soberbia, pues la abuela era de estas, era tremenda. cosa seria. Estas Creo abuelas de que abuela. creo creo que Oscar quería preguntarle algo, doña Sol. Sí, sí, dime, Oscar. Doña Sol, con respecto a todos los instrumentos que actualmente se utilizan para la investigación de lo paranormal o de los fenómenos, ¿verdad? Que se consideran de ese tipo, ¿tiene usted alguna opinión? ¿Considera que hay algunos que sirven, que no sirven? Se Pues dice que no existe propiamente instrumentología para cazar o para captar evidencias, ¿verdad? Sino no, que se ha captado. vamos a ver, primero de todo, hay instrumentos que aquí los llamamos uno que es el Spirit Box, no sé si vosotros lo habéis oído, que es un fraude total, porque eso lo Completamente. daron los 2 físicos nuestros. Eso es una captación esporádica de ondas de radio y que, bueno, por eso no tiene garantía ninguna. ¿Sabes lo que quiero decirte? Luego, tienes que pensar una cosa. Si no sabemos la composición del fantasma, porque sabemos que tiene una composición energética de una vibración más alta,
pero no, mientras no sepas exactamente su composición, no puedes hacer un aparato que los detecte. Pura lógica. Por lo tanto, toda esa gente que dice que tiene hoy un aparato que detecta los fantasmas, mentira, no sirven para nada. Lo único que tienes que llevar, porque sí lo sabemos que alteran el campo magnético, sabemos que bajan la temperatura ambiente cuando están presentes. Esas dos cosas están perfectamente demostradas. Por lo tanto, nosotros usamos un magnetómetro, tanto el grande terreno, pero también tenemos estos que se llevan ahora en la mano como si fueran móviles, que te van midiendo el ¿no? Que bueno, que están muy bien y eso. Pero te diría que lo mejor que tiene el investigador paranormal ahora, no sé si con mayores adelantos, no hay un aparato que te ayuda, bueno, el detector de estos de cuando pasa una entidad, ¿cómo se llama? Sensores de movimiento. Hay gente que los usa. Alguna vez nos ha funcionado, pero no siempre. ¿Por qué? Porque si esa entidad no tiene la misma composición nuestra, el sensor de movimientos está preparado para una persona física, no para un espíritu. ¿Tú me entiendes? Es decir, tengamos sentido común, tengamos la mente fría, utilicemos los conocimientos que nos ayudan de la física actual y luego intuición, experiencia y os diría que un buen medium, que no es fácil de encontrar. No es fácil. Os lo digo para que si no lo tenéis lo vayáis buscando despacito, porque eso os puede ayudar en un momento determinado, cuando hay gente que dice, ¡ay, porque estoy viendo! Y claro, llega Aldo y dice, aquí no hay nada. ¿Tú me entiendes? Claro que Entonces, sí. ya no pierdes el tiempo, que es lo que yo digo. Las psicofonías, pues te digo, una psicofonía que te hace y que tienes que interpretarla, ¿de qué te sirve en la investigación de una casa? Es que, bueno, tendrías que estar días y días intentándolo y estás perdiendo el tiempo. Tú tienes que ayudar a la gente. Entonces, tienes que tener una buena formación en parapsicología. A mí me dicen siempre, bueno, es que, digo, vamos a ver, un médico si quiere curar tiene que hacer una carrera. Y un investigador, si quiere saber discernir en cada momento, o por lo menos lleva bastante adelantado, si conoce bien la parapsicología y los fenómenos paranormales. Un buen tratado de parapsicología, yo no sé si ahí donde vivís, yo estoy redactando mi 6º libro, va a ser un manual de parapsicología, porque estoy harta de la gente que me pregunta qué es la parapsicología, cuáles son los fenómenos paranormales, qué sabemos ahora de cada uno, cuáles son las hipótesis de trabajo que se barajan. Todo eso es muy importante tenerlo como un manual para saber. Cuesta mucho conseguir literatura de este tipo seria, hoy por hoy. Mira, en Inglaterra tienes tratados de parapsicología, yo me los he encontrado. Lo que pasa es que a lo mejor yo tengo 2 tratados que me traje, pero son 4 tomos o 5 de esto. Las caras de Belmez están en todos ellos como fenómeno paranormal. Fíjate tú qué curioso. Por ejemplo, y también deciros que no tengáis demasiada admiración por esas cátedras que funcionan por ahí de parapsicología, porque yo lo tenía. Y cuando fuimos a la cátedra de Edimburgo, salimos de allí dando botes por la calle diciendo qué grandes somos, porque nos dimos cuenta que no servían absolutamente para nada. Fíjate que Koestler, el famoso escritor, dejó él y su mujer toda la fortuna que tenían, porque no tenían hijos, para la creación de una cátedra de parapsicología en Edimburgo. Imagínense. Pues lo que hacen son estudios psicológicos. Y cuando les dijimos, les enseñamos todo, bueno, nos querían comprar los aparatos, no te quiero decir más. Cuando les dijimos, pero bueno, vosotros cuando recibís llamadas, ¿qué hacéis? Dice, muy fácil, o se los mandamos al cura o al psiquiatra. No puede ser. Y digo, ¿y vosotros sois una cátedra de parapsicología? Mira, salimos de allí diciendo, pero qué grandes somos. Claro. No sé cátedra, pero aquí funcionamos 1000 veces mejor que esta gente. Te quiero decir que no tengáis complejos ninguno. Bueno, tratad de formaros bien y adelante. Creo que ya vamos a ir cerrando un poquito la entrevista, pero voy a darle la palabra a Alex, que creo que Alex tenía ganas de preguntar algo, ¿verdad, don Alex? Sí, Alex, perdona. Exactamente. Doña Sol, una consulta.
¿Qué tan recomendable es el uso de la cuija en un ambiente perturbado, que esté muy caliente? ¿Se recomienda o no el uso? Tú dices la Ouija. La Ouija. Sí. La Ouija. Sí, porque es que oui, ya sabes que sí en francés y ya es sí en alemán, y por eso se puso la palabra Ouija, las dos palabras. Mira, yo la Ouija alguna vez la hemos usado y nunca nos ha servido de nada, porque el fenómeno funciona, ¿eh? Es decir, el tablero mueve el vasito o la planchette o bueno, lo que uses, pero tampoco te da una información que nos haya ayudado a nosotros en nuestra investigación. Muchas veces empiezan con letras anárquicas que dices, anda y vete, con mucha discreción y mucha educación, oye, iros y dejarnos en paz, quitamos el vaso y seguimos a nuestras mediciones y nuestras cosas. Pero a la gente hay que decirle que no la haga la Ouija, no por el peligro que ellos creen, que si es abrir una puerta, que luego se les queda el muerto maléfico, por supuesto, esos espíritus maléficos se les quedan en la casa. Bueno, hay gente que no va a los tanatorios porque dice que se los lleva luego a casa. Que eso me lo cuentan a mí. Y digo, pero bueno, ¿estás tonto o qué? Vamos a ver. Sí, vamos a ver si es que no va por ahí el tema. Bien, pero la Ouija hace mucho daño a la gente que no tiene formación, que no tiene los pies en el suelo y que no tiene sensatez en la cabeza. Porque empiezan a preguntar cosas que no deben de preguntar a una Ouija. Sabéis que tienes más del 60% son errores lo que te contesta la Ouija. Eso está perfectamente demostrado. Por lo tanto, ¿es la suma de los presentes, del inconsciente de los presentes? Puede ser. Puede ser algo aleatorio, un poco como de impregnación, como sabéis la teoría de la impregnación, que en el fondo la gente que, por ejemplo, aquí hay un sitio en España que se llama Belchite, que es un sitio donde hubo muchos bombardeos durante la Guerra Civil. La gente va allí a hacer psicofonías y ¿qué graba? Ruidos de aviones, ruidos de bombas. ¿Qué pasa? Que eso ha quedado en suspensión. Esa es la teoría de la impregnación. Una vez más. Entonces, eso queda como las ondas de radio, las ondas hercianas, y basta que tú tengas un decodificador para que tú, ¡clac!, lo grabes. Pero eso no está grabando ningún espíritu maligno ni nada. Está grabando voces a lo mejor de impregnaciones. Por lo tanto, para nosotros los que investigamos, para nuestro grupo y el vuestro, la Ouija ni fu ni fa, pero que no la recomendéis porque la gente no está preparada para una contestación. ¿Me voy a morir pronto? Sí. ¿En qué año? En el 2025. ¡Oh, tragedia! ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Eres un coño? Sí. ¿Tú me entiendes? Claro. Y no se juega con estas cosas. Es que no hay que jugar. Y aquello que no controlas, más vale no tocarlo, porque tienes otras cosas. Doña Sol, no le vamos a quitar más tiempo porque nos hemos extendido una hora con usted, que nos regaló este ratito, y queremos agradecerle el tiempo que sacó para nosotros, porque como se los tenés de un principio, usted y su grupo para nosotros han sido un bastión, una luz a seguir ahí a lo largo de todos nuestros años, y tenerla hoy acá con nosotros ha sido un honor, de verdad. Le agradezco montones. Pero escucha, no olvides una cosa, tú tienes ya mi WhatsApp. Es decir, cualquier duda que tengáis, algo que os podamos ayudar, que no lo sé, porque a lo mejor vosotros sabéis un montón y yo no es que sea una especie, que estoy sobrada, como decimos aquí. No, por supuesto, yo sigo aprendiendo muchísimo a pesar de mi edad. Pero que cualquier cosa, duda que tengáis, que yo os pueda ayudar, por favor, no dudarlo, ¿eh? Me lo comentáis, me lo comentas tú. Claro, no, y se lo agradezco montones. Yo quería un último consejo. Hemos querido implementar acá, pero ¿cómo cuesta, doña Sol, hacer jornadas de investigación? Y yo veo que ustedes lo han logrado. ¿Cómo fue eso al principio para ustedes, doña Sol? Pues nosotros seguimos la tónica de Pilón. Pilón las organizaba. Luego, cuando él ya fue mayor, me encargó a mí que yo tutelara un poco la organización de esto. ¿Sabes cuál es el problema de organizarlo? Primero, nosotros hemos tenido que buscar un local que pudiéramos pagar todos los lunes, que nos cuesta, claro, vosotros no tenéis la misma moneda, 250 euros cada lunes de alquiler. ¡Oh, caramba! Para nosotros eso es mucho. Bueno, no, yo te cuento.
más luego damos a cada conferenciante otros 250 euros. Quiere decir que cada lunes de gasto nuestro, y es una sala pequeña de 100 personas, de 100 personas, y tenemos ya 500 euros de gasto. Hemos puesto a 10 euros la entrada, pues para cubrir gastos. A ver si tú me entiendes, porque claro, si no, no podemos organizar. Nadie nos subvenciona. Esa es otra. Sin embargo, tú sales de Madrid y vas a provincias, a otras autonomías, y siempre hay la Diputación, la alcaldía, que les los ceden, municipios. Claro, les ceden locales, cosas gratis. Eso es lo que quizá tendréis que buscar. Una, ¿sabes? Subvención de que os cedan el local gratis. Luego viene un segundo problema. Es decir, ahí tenéis personas capacitadas para dar una charla que tengan un valor pedagógico, llamémoslo así. Ese es otro problema. Claro. No llevar a ningún charlatán también, que cuesta. Claro, no. Tienes que seleccionar. Yo eso lo tengo clarísimo. Yo en las jornadas no invito a nadie impresentable. Y tiene que ser variada, porque la gente que va por primera vez o por segunda le gusta que le toques, imagínate el toque de fantasma, pero también algo de antropología de Egipto o algo, ¿sabes? Claro. Cosas variadas para que les atraiga esto. Así que, en el fondo, lo que os estoy contando es ¿qué problema hay? El económico. El económico. Ese es el más fuerte, ¿verdad? Es el fuerte, claro. Porque con dinero yo haría milagros. Claro. Con dinero nosotros la mandamos a traer de España para unas jornadas nuestras. Fíjate que bien, no conozco Costa Rica, así que bueno, conozco Venezuela, totalmente invitada para que pueda acompañarnos cuando de Doña Sol. De parte de verdad de todos nosotros, muchísimas gracias. Les voy a dar un minutito a mis compañeros para que también logren despedirse, pero Doña Sol, de verdad, encantado de haberla conocido, es un honor y muchísimas gracias por esta hora de su vida que nos acaba de regalar. Pero que es un regalo lo que me habéis hecho, así que nunca os sentéis en deuda, porque hablar de parapsicología y con gente que entiende es una delicia. Sepa que aquí, del otro lado del charco, hay mucha gente que los admira a ustedes y a usted también la admiran muchísimo. Bueno, no lo sé si mi fama puede llegar a esas latitudes, pero aquí en España, pues sí, en el núcleo, vamos, en el mundo este de la parapsicología, sí me conocen, pero no pretendo que se me conozca también al otro lado del charco. La conocemos del otro lado del charco y es un honor. Ise, tal vez que quiere despedir. Sí, pues, no, como le dije anteriormente, para mí un honor, un gusto. Espero poder compartir en algún otro momento también para hablar de muchos otros temas. Y pues muy feliz de este ratito. Mi contacto y deciros que si queréis escribirme al correo de la página, que lo contesto yo, es www.grupoepta.com y ahí os metéis en el correo y yo os contesto todos los correos que me mandéis. Perfecto. Aquí abajo les está saliendo la página web por aquello, igual la de Grupo Hades. www.grupoepta.com. Perfecto. Y sí, porque tengo correos de Argentina, de Paraguay, de varios sitios de Sudamérica también. Así que encantada de hablar con vosotros y seguir adelante. Hay muchísimo ánimo y sé que vais a llegar a donde queráis. Muchísimas gracias. Don Alex, para despedirnos. Bueno, Doña Sol, un gusto, un placer haberla visto y muchos éxitos en su vida y espero algún día conocerla personalmente. Oye, ese es mi deseo. Si venís por aquí bueno, eso de que se llamaba antes la madre patria, que ahora no pretendemos ser madre patria de nadie, pero sí, pero os tenemos siempre mucho cariño. Yo he viajado por Sudamérica y son gente encantadora, yo no tengo ningún problema, nunca lo he tenido. Así que lo mismo, hay una afinidad, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma mentalidad, en definitiva, y eso nos une muchísimo. Osquitar. Bueno, un abrazo muy fuerte para cada uno de vosotros y sobre todo para la gente que nos esté escuchando, que ya sabéis que estoy siempre a vuestra disposición. Cualquier cosa me llamáis y nos ponemos en contacto. Ahí estaremos en contacto. Óscar se quería despedir, Doña Sol. Óscar. Sí.
Nuevamente, muchas gracias, doña Sol, por su valioso tiempo, por todo lo que nos ha enriquecido. Y crean, como dijo Heiner, que acá se le admira mucho, se le respeta, y en todo el continente yo creo que hay muchas personas que sabemos quién es doña Sol. Y por aquí se dice, no sé si ustedes lo escuchan por allá, viven en un país privilegiado porque se dice que España es el país más paranormal del mundo. Entonces, no, estoy de acuerdo totalmente. Mira, okay. Cuando yo era profesora de la Unión Europea, me decían, pero ¿cómo puede usted cazar fantasmas y al mismo tiempo explicarnos lo que es la Unión Europea? Digo, porque la Unión Europea es muy paranormal también. Yo trataba de justificarme así, ¿sabes? Muchísimas gracias, un gusto y un honor. Muchísimas gracias por vosotros. Gracias. Gracias, doña Sol, y que pase una feliz noche de allá en España. Que Dios me la Igualmente. acompañe. Un Adiós. placer, adiós.